Muy buenas tengan todos, mi nombre es Pedro Manuel Pérez Zambrano. En este momento voy a hablarle acerca de los cojinetes deslizantes, un concepto de la asignatura Elementos de Máquinas 2, en este momento modalidad online. Podemos comenzar diciendo que existen dos tipos principales de cojinetes. Tenemos los cojinetes de rodadura o los que conocemos como rodamientos y los cojinetes deslizantes, que son los que vamos a definir a continuación. Los cojinetes deslizantes están conformados por dos piezas principales. Tenemos la pieza interna que se le llama muñón, gorrón o casquillo y la pieza externa que se le llama cojinete o manguito. Esta pieza sirve como soporte del mismo cojinete. En la superficie del muñón o del gorrón o en el interior del propio cojinete pasa un árbol o un eje que se encuentra sometido a diferentes tipos de cargas, sea radiales o axiales. Y estas cargas son el producto de diferentes piezas o elementos que se encuentran acoplados a lo largo del eje, debido a que estas piezas ejercen fuerzas que son perpendiculares hacia ese mismo eje. Tomando en cuenta que el objetivo del cojinete es poder soportar todo este tipo de cargas, cuando las dos superficies en contacto, sea el árbol y el cojinete, están valga la redundancia, en contacto, puede existir desgaste entre estas dos piezas. Y este desgaste se puede evitar por medio de diferentes tipos de lubricante, de tal manera que exista una película líquida que divida las dos superficies en contacto y se reduzca tanto la fricción como ese mismo desgaste. Ya que conocemos el concepto, podemos decir que existen diferentes tipos de cojinetes. Según su forma, primeramente o en primer lugar, tenemos los cojinetes cilíndricos fijos, que son aquellos cojinetes de revolución que se denominan casquillos, que son utilizados cuando necesitamos cojinetes que estén sometidos a cargas muy pequeñas, a una menor cantidad de revoluciones y a menor desgaste. Y debido a que no es igual a los demás cojinetes que tienen una resistencia que es mucho mayor. Y para poder acoplar estos cojinetes a la superficie deslizante, el árbol o el eje, se necesita una presión muy elevada. En segundo lugar tenemos los cojinetes cilíndricos. Tenemos los cojinetes cilíndricos ajustables o lo que llamamos cojinetes de bancada. Estos están conformados por dos partes del mismo cojinete que se le puede llamar semicojinete o semicasquillo, de tal manera que estas partes al unirse puedan cumplir la función de un cojinete común. Y en las diferentes partes de este mismo casquillo se encuentran lugares en la cual se puede aplicar la lubricación al mismo cojinete y poder evitar el desgaste y la fricción que haya entre ellos. Según el lubricante que se le aplique, tenemos tres tipos de cojinete: el de fricción seca, mixta y líquida. El de fricción seca, en el cojinete de fricción seca son aquellos tipos de cojinete que no necesitan ningún tipo de lubricante, debido a que el material con el cual fue fabricado este cojinete es lo suficientemente líquido para poder tener una fricción lo más baja posible y evitar ese tipo de desgaste. Estos materiales con los cuales son fabricados pueden ser una aleación de plomo u hojalata, un plástico como el PTFE o cualquier tipo de cerámico. También tenemos los cojinetes de fricción líquida. Esos son los cojinetes que necesitan un lubricante líquido para poder crear una película líquida, y esa película líquida separa las dos superficies en contacto. Y los cojinetes de fricción mixta son aquellos a los cuales se le aplica un lubricante líquido, pero en ciertos puntos de las dos superficies en contacto existe rozamiento y por lo tanto desgaste, ya que en ciertos puntos de la superficie el lubricante disminuye la fricción y el rozamiento, y en otros puntos hay rozamiento y hay una fricción más elevada porque no hay, porque hay más contacto.
Tomando en cuenta los tipos de, de cojinete, cabe destacar que también necesitamos diferentes requisitos para poder fabricar estos cojinetes. La primera propiedad que tenemos que tomar en cuenta es la dilatación. El cojinete deberá tener un bajo coeficiente de dilatación para evitar que mediante el rozamiento que haya entre la superficie, este se dilate y se agarrote al sistema. Segundo, la transmisión de calor. Deberá ser capaz de disipar el calor producido por el rozamiento. Tercero, la resistencia. Debe ser capaz de absorber las cargas que provengan de los ejes sin deformarse. Y por último, el deslizamiento. Deberá tener una lubricación que sea adecuada. Los materiales que tenemos que utilizar para poder fabricar los cojinetes son diferentes tipos de materiales. Primero tenemos el babit, que es un metal a base de estaño y plomo y son buenos en condiciones de lubricante límite. También tenemos los bronces y aleaciones de cobre, y existen cuatro que son principales: cobre plomo, plomo bronce, estaño bronce y aluminio bronce. Tenemos el aluminio, que se usan por su resistencia al desgaste, capacidad de soportar carga, resistencia a la fatiga y conductividad térmica. Tenemos los metales porosos, que son para cojinetes autolubricantes de metal sinterizado. Y también tenemos por último los plásticos, que últimamente son muy usados debido a su alta resistencia de los metales que son actualmente modernos. Esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.